Hoy día desarrollamos este tema cuando uno revisa las preguntas de los últimos, pónganse por lo menos unos 6 exámenes últimos, se da cuenta que este es un tema que cada vez es más frecuente, o sea, es sin falta, le va a estar en los exámenes definitivamente. Y por ahí cada vez preguntan cosas un poquito diferentes también, entonces ya es momento de digamos, ahondar un poco más en lo que habitualmente conocemos. Bueno, empezamos. Primero, ¿qué tenemos que acordarnos del VIH? Es un retrovirus, ¿no? De la familia Lentiviridae, así se llama la familia. Es un retrovirus. Y se llama retrovirus porque el proceso de transcripción lo hace a la inversa de lo que lo hace cualquier otra célula viva. Ya, o sea, hasta antes que se descubrieran este grupo de virus, todos hacían transcripción sin excepción, así como hemos hecho en biología, seguramente cuando hacían el pregrado, ¿no? ¿Se acuerdan del proceso de transcripción? Les ponían una figurita clásica, yo me imagino que también lo han visto, les ponían DNA, RNA, proteínas, les ponían 2 flechitas, transcripción, traducción, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces ese proceso debería ser de DNA hacia RNA. Eso es lo que hacen todas las células para transcribir. Resulta que descubren a los retrovirus y les ponen ese nombre porque hacían ese proceso de transcripción a lo revés, más bien partían de RNA y se iban a DNA, ¿ya? Para hacer su síntesis de proteínas. Entonces eso fue un descubrimiento interesante porque casi estaba en contra de un dogma ya de la medicina, entonces eran una excepción. Y el VIH no es el único retrovirus, ya, bueno, están los dos VIHs, VIH tipo 1 y 2, pero también están los HTLV1, ¿no? El HTLV1 también es un retrovirus, se comporta parecido, no es igual obviamente, ya, y en su momento se hablará. Bueno, ¿qué tenemos que acordarnos de la estructura? Más que estar memorizando, hay que ver para qué cosas pueden servir. Por ejemplo, a nivel de la envoltura, o sea, en la parte externa, hay 2 glicoproteínas importantes, estas 2. Glicoproteína 41 y glicoproteína 120, que lo abreviamos GP120 y GP41. ¿Por qué es importante acordarse de esas 2? Porque estas son las que van a participar en el momento de infectar a la célula. Son vitales. Estas 2 tienen que ver con el proceso de infección. Hacen un anclaje especial, se retrae el GP41 y hace que se fusionen las membranas del virus y de la célula que están infectando, ya lo vamos a ver. Entonces esas 2 glicoproteínas, o si quieren simplemente GP120 y GP41, es importante para eso. ¿Qué más? Es un virus de tipo RNA. Su material genético es RNA, como ven ahí, de simple cadena. Tiene 3 enzimas importantes, 3 importantes. La que más conocen, la transcriptasa reversa, esta que está acá, ¿no? Pero hay otras 2 más, la integrasa, ¿no? Y el otro es la proteasa. Son 3 enzimas. Transcriptasa reversa, integrasa y proteasa. Tienen funciones importantes cada una de ellas. Y cuando utilizamos tratamiento antirretroviral, justamente nos dirigimos a atacar algunas de esas enzimas con la idea de bloquear el metabolismo y la replicación del VIH, y se logra el éxito con eso. ¿Qué más tienen que acordarse? Que, bueno, a nivel de la cápside, ¿no?, está esta proteína 24, importante, ¿no?, porque este P24 se utiliza para el diagnóstico. ¿Ya? Cuando medimos antigenemia, o sea, cuando queremos ver antígeno, utilizamos el P24. Significa que cuando tiene P24 positivo, están detectando la presencia del mismo virus. Ya no están detectando anticuerpos ni nada, están detectando al virus en sí. Ya, eso también tienen que acordarse. Bueno, y algunas otras propiedades que lo iremos viendo según vayamos avanzando, pero más o menos esa es la estructura a grosso modo y así tienen que acordarse. Sin embargo, tiene 3 genes importantes, ¿ya? 3 genes importantes. Hay 3 genes, como están viendo aquí, estructurales se llaman, ¿ya? Y hay otros genes, son 6 los reguladores. No son tan importantes, digamos, acordarse los reguladores de los genes estructurales, sí.
¿no? Lo que estamos intentando, si se dan cuenta, es ese enmarañado que a veces, por eso decíamos, yo no leo ese tema porque es, o sea, mucho dato y no sé para qué sirve, entonces estamos tratando de darle un poco de sentido a cada cosa y solamente la parte importante. Entonces estos tres genes que están viendo aquí, GAC, POL y EMP, así se llaman, ¿no? Estos tres son los genes de tipo estructural y van a ver con qué tiene que ver. Si partimos del gen GAC, serán con estructuras internas, ¿no? Como están viendo ahí, miren, ahí está el P24 que nos servía incluso, que estaba en la cápside, ¿se acuerdan? Ya, entonces tiene que ver con ese tipo de estructuras internas del virus, importante más para el virus, ¿no? Y por ahí también se podría, digamos, considerar para el diagnóstico. El gen POL, que nunca lo han preguntado, pero yo asumo que si preguntaran sobre los genes, yo preguntaría sobre este, me parece el más importante, al menos para nosotros, porque tiene que ver con la expresión de las enzimas, de la proteasa, la integrasa y la transcriptasa reversa, ¿ya? Entonces, podrían preguntar cuál de los siguientes genes, ¿no?, hace que se exprese la transcriptasa reversa o la proteasa o la integrasa, qué sé yo, que son las tres enzimas importantes que tienen que ver con el metabolismo, y sería el gen POL, ¿ya? Y el gen EM, fácil de acordarse, de envoltura, y tiene que ver con la expresión también de estos dos. ¿Se acuerdan del GP120 y el GP41 que estaban en la parte externa, ¿ya? Esas tres cosas tienen que acordarse. Sin embargo, si quisieran de repente observar ya una situación completa, aquí tienen, solo para que lo puedan revisar, si ustedes consideran, pero ahí está lo que hemos comentado, ¿no? El gen GAC tiene que ver, por ejemplo, con el P24, eso es lo importante, lo demás no tanto, ¿ya? El gen POL, ahí está con las, ¿no?, enzimas, y el gen EM con las glucoproteínas de envoltura, que tienen que ver con el proceso de infección mismo, ¿ya? Suficiente con esos de ahí. Estos son genes ya de tipo reguladores. Estos de aquí son estructurales, estos tres primeros. Estos son reguladores, ¿no? Y quizá de repente acordarse este BPX, ¿no? Este BPX solamente lo encontramos en el VIH tipo 2, ¿ya? No está en el VIH tipo 1. Esa diferencia es importante. ¿Cuál es más agresivo, el VIH tipo 2 o el VIH tipo 1? Es una de las cosas que a veces no queda claro. En realidad, el que está causando la epidemia actual es el VIH tipo 1, eso hay que acordarse. El VIH tipo 2 está confinado a ciertos territorios en el África, fundamentalmente, y su evolución no es tan agresiva como uno podría pensar. Al contrario, ya no es tan inmunosupresora, la historia natural de la enfermedad es por mucho más tiempo, de tal manera que las personas infectadas, incluso sin tratamiento, sobreviven décadas, ya hacen su vida casi normal y también por ende transmiten, ¿no?, de forma vertical, ya, y no es tan agresivo, es diferente. El VIH tipo 1 es el agresivo, es más virulento y es el actual causante de la pandemia que tenemos, ¿ya? Muy bien, entonces cuando decimos VIH tipo 1 y 2, como están viendo aquí, no es limitarse solo a VIH tipo 1 y 2. Aquí yo no quiero que ustedes estén intentando memorizar estos subtipos y recombinaciones que puede haber de cada uno de ellos, de tal manera que estar pensando, investigar cada uno de ellos y para qué sirve o cómo funciona, qué sé yo, no, olvídense. Solamente acuérdense que si bien es cierto detectamos VIH tipo 1 y 2, existen grupos y subtipos. O sea, quiere decir que una persona que tenga un VIH tipo 1 no necesariamente, ¿no?, si tiene pareja con VIH también, su pareja va a tener el mismo virus. Son virus a veces y en la gran mayoría de las veces diferentes. Entonces, si van a combinar genomas, producen mutaciones. Ese es un gran problema por el cual se recomienda a las personas infectadas con VIH que continúen su actividad sexual siempre con protección. No el hecho de decir, bueno, como ya tengo VIH ya no me hago problemas, no. Porque va a existir mutación debido a recombinación entre subtipos. Entonces, solamente miren todo lo que tenemos acá. El VIH tipo 1 tiene 3 grupos. ¿Ya? El VIH tipo 2 es solamente VIH tipo 2, no tiene grupos. ¿Ya? Estos ya son subtipos.
que tiene mucho que ver ya cuando uno quiere estudiar otro tipo de detalles, que no es lo que vamos a conversar hoy día. Solamente que quede como concepto. O sea, va más allá de conocer VIH tipo 1 y 2 nada más. Por lo menos hay que saber que hay 3 grupos en el VIH tipo 1, ¿no? M, O y N. En el VIH 2 no. Y lo mismo, ¿no? Cuando uno más o menos observa, de acuerdo a ciertos territorios predominan, ¿no?, algunos subtipos, ¿no? No es una distribución universal, ¿ya? O sea, una persona infectada que venga de Europa a veces no responde bien al tratamiento que tenemos acá. ¿Por qué? Porque probablemente el subtipo es otro, ¿ya? Entonces ese tipo de detalles a veces se tiene que tomar en cuenta también. Es más o menos como en la malaria. Es falciparum, pero el falciparum de aquí o de Brasil o del África no es el mismo en su comportamiento, digamos, frente a los antirretrovirales en este caso, ¿no? Bueno, si quieren un mapeo de este tipo, miren, hay un subtipo B, que es el que nos importante, el que predomina aquí, ¿no? No sé si eso puede hacer pregunta, pero está mapeado más o menos de esa forma. Como les digo, estas primeras imágenes no es con la idea de que estén memorizando, recordando o pensando que eso les van a preguntar, probablemente no, pero el concepto sí lo tienen que tener, porque en base a esos conceptos se va a entender algunas otras cosas también que posteriormente vamos a comentar. Bueno, ¿cómo es el ciclo replicativo del virus? Estas imágenes nos van a ayudar, ¿no?, a fácilmente recordar. Este vendría a ser el virus, ese que están viendo ahí. Este sería la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41 vendría a ser esto de aquí. ¿Qué está sucediendo? Si se dan cuenta, ahí lo voy a detener. El virus se está acercando para infectar a una célula, ¿no?, una célula humana. Ahora, esa célula humana necesita estas estructuras. No toda célula humana tiene estas estructuras. Estos se llaman receptores y estos de aquí, correceptores. Estos receptores y correceptores se expresan en algunas células. La que mejor lo expresa son las células TCD4. Por eso es que el VIH ingresa y destruye las células TCD4, porque tiene receptores que le permiten ingresar. Lógicamente esas estructuras en realidad son receptores de quimoquinas, ¿ya? Porque el cuerpo no va a fabricar receptores para un virus, ¿ya?, sino que eso utiliza el VIH para ingresar. Entonces, esto es importante porque en ocasiones, no voy a decir se comenta, pero yo escucho incluso en personal de salud que no tienen claro los conceptos, ¿no? Que el virus es inteligente, que te destruye, entre comillas, las defensas, cosas por el estilo. El virus no es inteligente, por una mera coincidencia, ¿no? Los receptores están ahí. ¿Qué pasaría si estos receptores estuvieran a nivel de hueso, por ejemplo? Quizás sería una infección que te produzca osteoporosis y no te produciría inmunosupresión. O de repente esas estructuras estuvieran en los glóbulos rojos, sería una enfermedad anemizante y se acabó, ¿no? Lastimosamente están en las células TCD4, ¿ya? Y por eso produce inmunosupresión. Eso tiene que quedar claro, ¿ya? Tiene que quedar claro. Bueno, entonces miren, interacciona glucoproteína 120 con los receptores de CD4. Esa es la primera interacción que existe para que pueda haber infección, ¿no? Unión GP120 con el receptor de CD4. Todavía van a participar los correceptores, como están viendo, y cuando existe esta interacción, ¿no?, esa triple interacción, GP120, receptor-correceptor, la glucoproteína 41, que es esto de aquí, o GP41, se va a retraer sobre sí misma y lo único que va a lograr es que se fusionen las dos membranas, la membrana del VIH con la membrana de la célula que se está infectando en ese momento, y cuando eso sucede, como están viendo, ¿no?, el VIH hace que pueda ingresar su genoma, ¿ya? Esto sucede en algunas horas, ya vamos a ver luego. Ahí están las 3 enzimas que ya estarían libres, ya están dentro del CD4, ¿no?, la transcriptasa reversa, la integrasa, la proteasa, y van a cumplir su función. Vuelvo a recordarles y recordamos juntos cómo es la transcripción habitual, común y corriente, es de DNA hacia RNA, ¿no? Eso es lo normal. Para que esto sea una transcripción inversa, tendría que ser
a lo revés, o sea, de RNA hacia DNA. Ya, y eso es lo que van a ver, eso es lo que hace gracias a la enzima transcriptasa reversa. Ahí está el RNA y va a sintetizar DNA. ¿Ya? Eso hace la transcriptasa reversa. Luego que ya participó entonces la primera enzima en ejercer su función en el ciclo replicativo del VIH es la transcriptasa reversa, la que más conocemos también. Luego va a participar la segunda enzima, ¿ya? La segunda enzima, esta que están viendo. ¿Qué va a pasar con ese DNA que se ha formado? Que tiene información genética del virus, obviamente. Se va a integrar al DNA humano, este que están viendo aquí. Para eso necesita la participación de la segunda enzima. ¿Cuál de ellas será? Será pues la integrasa. Eso me dice la lógica. ¿Ya? Entonces la integrasa viene y hace justamente que se integre ese DNA. Cuando esto sucede, ya el genoma de la célula infectada, si se dan cuenta, ¿no?, tiene información ya del virus incorporada. ¿Eso qué va a hacer? Que la célula infectada empiece a replicar virus en su interior. Se transforma, entre comillas, en una fábrica de virus VIH, porque el genoma está ahí, ¿no? Eso es lo que hace el virus, ¿no? Entonces empieza a replicar estructuras virales, ¿no? Esas estructuras virales, ¿no?, gracias a una tercera enzima que es la proteasa, va a generar finalmente nuevas cápsides, las que están viendo ahí, con su material genético, que también es otra de las cosas que va a sintetizarse, y estas nuevas cápsides van a egresar llevándose un poco de membrana, y así como entró un virus a infectar, que es suficiente, van a salir ahora de la célula infectada, mientras viva esa célula, virus VIH, para seguir infectando a nuevas células. Y no sale uno, como están viendo, sale muchísimo más de lo que ingresó, y cada uno de esos virus está en condiciones de infectar a un nuevo CD4. Eso se llama replicación viral, o sea, el virus se multiplica. ¿Cuánto es la tasa de replicación viral? De 10 a la 9 a 10 a la 12. 10 a la 6 es 1 millón. 10 a la 12 sería 1 millón de millón por cada célula por día. O sea, es una barbaridad lo que puede replicar el virus. ¿Ya? Y esa tasa de replicación es al inicio. En este momento yo les pregunto, porque quiero que se entienda bien, en este momento que están viendo hasta donde hemos llegado, que ya se está replicando en cantidades enormes el virus, ¿tendremos anticuerpos o todavía no? ¿Ya habremos fabricado anticuerpos para neutralizar la infección? No, esto es en las primeras horas. Estamos hablando de las primeras 5, 6, 7, 8 horas nada más todavía, lo que está sucediendo hasta ahí. Entonces todavía no tenemos anticuerpos, cero de anticuerpos. Nuestro sistema inmune no responde todavía contra el virus. Por lo tanto, se replica a su antojo, pues todo lo que puede se replica y replica y replica. Los anticuerpos van a ir apareciendo progresivamente, van a lograr neutralizar parcialmente al virus, y eso hace de que esa carga viral, se llama esto, lo que están viendo ahí, esta carga viral tan alta que en un momento en unas semanas va a disminuir. Sin tratamiento, va a disminuir, pero no se va a suprimir, va a disminuir nada más. Y van a entrar en un equilibrio entre el sistema inmune, representado por el CD4 fundamentalmente, y el VIH durante años. Esa es la etapa asintomática. ¿Ya? O sea, el virus se sigue replicando, ya no de forma tan veloz, ¿ya? Y de alguna manera la inmunidad todavía está preservada, de tal manera que durante años, se habla de 8 a 10 años, a veces incluso 12 o puede ser más, dependiendo de si son progresores lentos o rápidos de la enfermedad, la persona no va a tener síntomas, ¿ya? Y los síntomas se presentan tardíamente cuando se rompe ese equilibrio y otra vez el VIH empieza a replicar de la misma manera que están viendo aquí. Eso es en el estadio final de la enfermedad. A eso le llamamos SIDA, porque el CD4 va a caer por debajo de 200, ¿no? Y se van a presentar las infecciones oportunistas. ¿Se entiende más o menos la historia natural? Eso es, así de sencillo, ¿ya? Y este video de alguna manera nos enseña eso. Entonces, van a encontrar gráficos de este tipo, ¿ya? Y así como cuando hablamos en malaria, no interesa la figurita que nos pongan, uno rápidamente lo interpreta. Aquí miren, es exactamente lo mismo.
Ahí está el VIH. ¿Qué pasaba primero? Unión, ¿no es cierto? ¿De qué? Con los receptores de quimoquina. ¿Se acuerdan que habían unos receptores ahí? Ahí está. ¿Qué cosa se está uniendo? El GP120 se está uniendo. Se une, participan los correceptores y todo lo demás, se fusionan las membranas, ingresa el VIH. ¿Qué había primero? Una transcripción inversa. ¿Qué cosa se va a formar con la transcripción inversa? Se va a formar un DNA. Ese DNA se va a incorporar al genoma de la célula gracias a la integrasa. Y luego la proteasa va a terminar de ensamblar los nuevos viriones que van a salir nuevamente. Sencillísimo el ciclo. Eso es lo que sucede. Entonces les voy adelantando. Cuando hablamos, por ejemplo, de inhibidores de transcriptasa reversa, ejemplo sidobudina, tenofovir, lamivudina, etc., ¿dónde actuarán? Bloquean este paso. Y si bloqueo este paso, obviamente el virus ya no se va a replicar. Sencillo. Cuando hablo de inhibidores de proteasa, por ejemplo, lopinavir, ritonavir, atazanavir, los más representativos, están actuando en esta tercera enzima, evitando que salgan los virus. O sea, ingresa, se infecta, pero ya no replica. Y así se suprime carga viral. Y cuando hablo de inhibidores de integrasa, por ejemplo, raltegravir, dolutegravir, son inhibidores de integrasa, estarán evitando esta integración. Eso es lo que se hace con... O sea, porque... Entonces, otra situación que es importante que lo conozcan también. Los antirretrovirales se toman para que suban tus, entre comillas, defensas. No. Los antirretrovirales se toman ¿para qué? Para matar al virus. Se logra matar al virus. ¿Ya? Y al no haber virus que destruyan tu CD4, y como estos CD4 también se van a multiplicar por naturaleza fisiológica, entonces el CD4 va a empezar a subir, pero por sí mismo. O sea, no es un estimulante del CD4, por decirlo así, los antirretrovirales. No funcionan como tónicos o como estimulantes del sistema inmune, no. Se toma para destruir al virus, nada más. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué deberían ustedes controlar para ver la eficacia de los antirretrovirales? ¿Qué se les ocurre? ¿La carga viral o el CD4? ¿Qué sería? La carga viral, claro. Porque si yo tomo para destruir a los virus, ¿con qué cosa lo voy a controlar? Si está tomando bien o está tomando mal o está funcionando el antirretroviral, midiendo la carga viral. ¿Ya? Yo quiero que se entiendan todos los conceptos, ¿ya? Porque de lo contrario queda medio nebuloso esto. Muy bien, entonces así más o menos funciona la cosa. Ahí está lo que hemos visto, pero está ampliado la parte importante. Miren, siempre GP120, receptor, ya se unió. ¿Y qué más participaban? Los correceptores. Triple interacción para que pueda haber fusión de membranas. Esos correceptores son de dos tipos, ¿ya? Y no hay forma de que le cambiemos de nombre, así los han bautizado desde siempre. Uno es el CCR5, con pura mayúsculas, CCR5. Y el otro es el CXCR4, así se llaman, CCR5 y CXCR4, los correceptores. Entonces los virus o utilizan un tipo de receptor, cuando tienen ese tropismo, les gusta ese receptor, y algunos otros utilizan el otro correceptor. ¿Ya? Eso también es importante. Ahí están. CCR5, uno de ellos, y el otro es el CXCR4. Estos correceptores. Bien, ahora empecemos a ver preguntas. Enzima del virus de la inmunodeficiencia humana, dice, cuya función es la síntesis del ADN de doble cadena del provirus, usando como patrón la cadena monocatenaria del RN viral. O sea, ¿qué le está diciendo? Fabricar DNA a partir del RNA. Eso les dice, ¿no es cierto? ¿Cuál era la enzima que hacía eso? Sencillísimo. Claro. A esto se refiere, ¿no? Transcriptasa reversa, o sea, síntesis del DNA a partir del RNA. Transcripción inversa, gracias a la transcriptasa reversa. Ahí está. Ese es. Muy simple. La primera interacción entre el VIH y las células humanas al momento de la infección. ¿Cuál es la primera interacción? ¿Qué sucedía primerito? No era un receptor que estaba esperando y que se adjunte ahí la glucoproteína 120. Eso es lo que sucedía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Cuál sería? ¿Qué van a escoger? Unión GP120 con receptores CD4. Así es, exactamente. Ahí está, la misma figura.
Lo primero que tiene que suceder es que la glucoproteína 120 se una al receptor de CD4. Perfecto. Y ahí está la alternativa C. Si se dan cuenta, el tema es bastante sencillo, ¿ya? Pero hay que darle la importancia a esos fenómenos que hemos comentado, si no, no resulta tan fácil. Uno puede complicarse un poco. Bueno, esto es más o menos lo que sucede. Ya no viendo tanto dentro de la célula, sino que es más o menos lo que va a pasar para que esto se entienda también. Miren, en horas nada más, en horas, en las primeras horas, ahí está. Bueno, en este caso están poniendo de ejemplo, vamos a decir, un ejemplo de una infección en una persona de sexo femenino. Esto es indistinto, ¿ya? Pero con los epitelios sucede exactamente lo mismo. ¿No? Ingresó el VIH, ¿no? Busca epitelios donde haya receptores de CD4, cuando entre en contacto va a ingresar, ¿no? O incluso va a haber algunas células del sistema inmune que van a intentar bloquear, ¿ya? Y cuando logran eso, igual, o sea, la célula dendrítica, por ejemplo, en este caso, puede intentar neutralizar, lo va a presentar al linfocito, pero igualito va a seguir en el interior replicándose, o sea, no logran neutralizar. Al final, de todas maneras, el VIH va a ingresar. ¿Ya? Cuando ingresa, miren, aquí hay dos situaciones. Puede ser que sea un linfocito que permanezca activo y va a ir replicando, o podría ser un linfocito que va a entrar en reposo. Ustedes saben que los linfocitos o están activados o están en fase de reposo. ¿Ya? Independientemente de cuál de los dos sea, ¿ya? El ciclo del virus va a ser igual en el interior. Entonces, pero sí es importante si está en reposo y también es importante si está activo. ¿Ya? Aquí ya va a pasar algunos días, pero no son muchos todavía, ¿no? Para que esto suceda. ¿Ya? Y luego todavía en algunas semanas, miren, como quiera que esto esté en sangre y está viendo replicación viral como han visto en ese video al inicio, va a irse prácticamente a todo territorio donde tengamos sistema reticular endotelial. ¿Ya? Ganglios linfáticos, ¿no? Se va a ir al sistema reticular endotelial a nivel de tubo digestivo. Y en ahí, como ven, siempre van a haber células que van a entrar en fase latente, o sea, algunos linfocitos. Y cuando están en fase latente, ya aquí, a eso le llaman, entre comillas, van a leer también alguna vez, santuarios, así se llaman. Ahí no se replica el virus, está ahí. Ya, el virus también entra en fase latente. Entonces, cuando tú tomas el antirretroviral, sea cualquiera de los que sean del grupo que elijan, tú vas a matar a las células que están activas. Pero las que están en fase latente, no va a pasar absolutamente nada. Es como que intenten tomar o intentar matar a una botella o a una piedra. O sea, el virus que está en fase latente es materia inerte. Ya, entonces, cuando uno toma todos los días el antirretroviral, está matando a los que están en fase activa. Los que están en fase latente no se van a morir porque simplemente ni viven ni mueren, están en fase latente. Tampoco te están haciendo daño. Pero esos, como cualquier otro virus, no es exclusividad del VIH, que entre en actividad, ¿no? Empieza a replicar otra vez. Es por eso que se tiene que tomar todos los días el tratamiento con la idea de que esos pocos que van a empezar a replicar también se vayan a eliminar y se mantiene indetectable la carga viral. Y ese es el objetivo del tratamiento. Una persona que tome tratamiento antirretroviral y lo mantenga a esa carga como no detectable, prácticamente es una curación fisiológica, así le llamamos. O sea, fisiológicamente está sano. Absolutamente sano. Igual que una persona no infectada. La esperanza de vida es similar en las dos poblaciones. Salvo que el infectado pues haya esperado el último momento para hacerse un diagnóstico, ahí ya cambia la cosa, ¿ya? Las mujeres infectadas pueden tener familia, pueden tener descendencia, sin niños infectados, e incluso cuando la carga viral está suprimida, la posibilidad de transmisión es casi nula, por no decir es nula. Ya son cosas que se están conociendo cada vez más, y eso hace pues de que diríamos que estamos yendo más o menos por buen camino en lo que es la infección por VIH, considerando que no tiene mucho tiempo, no es como la TB que tiene más años y nos está ganando. Hay un problema que está apareciendo con el VIH, que es el VIH que es resistente a los antirretrovirales. Así como hemos fabricado nosotros mismos la resistencia a la TB al no tomar puntualmente, al
al abandonar tratamientos, etcétera. Lo mismo está pasando con el VIH, ¿ya? Entonces se tiene que empezar a trabajar también. Bien, mire, entonces ya cuando va pasando más tiempo, ¿no? Ya en años, etcétera, esta historia natural, como les decía, va a llegar a equilibrarse, ¿no? Entre la célula infectada o los virus que se están replicando con el sistema inmune, y así va a permanecer años hasta que se dé la fase SIDA, donde se rompe ese equilibrio. Esto es más o menos lo que ha sucedido en el tiempo. Ya, aquí también no hay nada que estar memorizando, pero más o menos, para que tengan una idea, es antes del año 2000 que se aprueba la sidobudina como el primer antirretroviral, ya, comparado con el año 81, que se describen los primeros casos en Estados Unidos, ¿no? Se diagnostica SIDA ahí, ya, porque no había forma de diagnosticar VIH porque no teníamos los ELISAs, absolutamente nada. Se diagnostica clínicamente personas que hacían infecciones oportunistas. Reapareció la TB, que ya no tenían en Estados Unidos, ¿ya? Es todo un historial. Incluso fueron médicos peruanos a ayudar en ese tipo de tratamiento, porque ellos no tenían, era una enfermedad ya prácticamente que había desaparecido de su territorio. Entonces había gente inmunosuprimida y la mayoría pertenecía al grupo de varones homosexuales, ¿ya? Entonces ahí se describen los primeros casos, ha ido pasando el tiempo y en algunos años ya después se llegó al primer antirretroviral aprobado. En realidad es un quimioterápico, la sidobudina, ¿no? Fíjense, el año 87, ya rápidamente se ha ido mejorando. La secuencia te dice que se empezó a trabajar con las gestantes, fue un éxito que nacieran niños sin infección y así progresivamente. Hoy en día hemos avanzado bastante, ya se habla de vacunas, están en ensayo las vacunas. Ya en algún momento habrá noticias, ya, pero podríamos decir es una enfermedad entre comillas jóvenes, ¿no? Porque no es como la sífilis. ¿Cuánto tiempo tendría la sífilis? Tiene un montón de tiempo, ¿no? Ya, en cambio el VIH no, sin embargo es una de las patologías donde más se ha avanzado. La situación en el Perú más o menos es esta que están viendo, a grosso modo, ¿ya? Desde los primeros casos detectados en 1983 hasta finales del año pasado, ¿no? Obviamente no ha terminado el año actual, no podemos hablar de cifras este año. Los casos de VIH, es decir, personas diagnosticadas de VIH. El diagnosticado de VIH puede estar haciendo o no estar haciendo el estadio SIDA, eso está claro, ¿ya? Fíjense, las personas infectadas, ¿no? Cada vez han sido en más número, como ven. La mayoría se diagnosticaba en estadio SIDA, como ven también. Cuando ingresan los antirretrovirales a nuestro medio hay un punto de quiebre. Se empieza a diagnosticar cada vez más, esa era la tendencia desde el principio, casos de VIH, ¿no? Pero los casos de SIDA empiezan a disminuir en cifras. Tenemos menos SIDA definitivamente ahora. Ya en pocos años uno puede comparar por experiencia propia también. Antes veías en la emergencia, cada guardia que te tocaba, 3, 4 casos de estadio SIDA, ahora no lo ves. Es eventual. Infectados sí, eso no es novedad. Todos los días ves infectados. Ya, pero ya no ves tanto los casos con infecciones oportunistas severas. Todavía se ve, pero no es tanto. ¿Dónde está conglomerado en nuestro medio los casos? Lima y Callao, como están viendo, la mayoría. Los demás departamentos reportan sí, ¿ya? ¿Puede haber subregistro? Lo más probable, es probable que haya subregistro aquí. Entendiendo, por ejemplo, que del interior del país vienen a recibir tratamiento acá, con la idea de no sufrir discriminación o que las personas que los conozcan probablemente no se enteren de su diagnóstico, etcétera, se vienen hasta acá. Ese puede ser uno de los motivos para que tenga tanta aglomeración aquí. Pero definitivamente es Lima y Callao las zonas donde hay más, ¿ya? Donde hay más. Lo demás es menos. Hay una nueva tendencia en poblaciones nativas. Se está detectando alta prevalencia. En algún momento ingresó la infección, ya hay varias teorías para eso, ya, y como no han sido atendidos a tiempo, ha seguido su historia natural, ya, y tenemos problemas ahorita en algunas comunidades nativas. Varón versus mujer y de acuerdo por edad. Si se dan cuenta, la prevalencia mayor está aquí, que es, vamos a decir, la edad sexualmente activa, por decirlo de una manera.
Cuando vemos aquí en poblaciones de menos edad, esto es transmisión vertical probablemente, o sea, de madre a hijo, ya, mucho más aquellas veces donde no había screening, donde todavía no se manejaba, los primeros años de la epidemia, y como hablamos de prevalencia, ya, sumando todos los casos, obviamente esta cifra se va a mantener alta. Pero si habláramos de incidencia de los últimos años, aquí prácticamente ya no hay nada. ¿Ya? O sea, ya no es dable que un niño nazca con VIH. ¿Ya? Pero más o menos es así.